El, terminé estoy siguiendo cronológicamente el libro de Génesis desde el capítulo 12, porque ahí es donde comienza a hablar de Abraham. Y el punto que estoy tratando de hacer, vale la pena recordarlo, no es el hecho de censurar a Abraham por su falla, sino que llamarnos la atención a nosotros que este hombre que conocemos ahora como el padre de la fe y del cual se desciende tantas aún religiones, porque recuérdense que de Abraham se va para Ismael y para otros, y que aún después de la muerte de Sara, Abraham se casa con otros, o sea que hay un montón de familias de descendencia de Abraham. Y desde luego, eventualmente viene la familia de la fe, que es el cristianismo. Entonces lo que estoy tratando de hacer es mostrarnos cómo todos, al igual que Abraham, comenzamos con ignorancia de la voluntad de Dios y que hemos sido desobedientes. De hecho, para los que creemos en el llamado Nuevo Testamento, dice que en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, éramos enemigos de Dios. No solamente ignorantes de Dios, sino que enemigos de Dios. Entonces comencé en el capítulo 12 y el 13, y en el capítulo 14 se narra la guerra en la cual 5 reyes pelean contra los que están en Sodoma, y Lot, el sobrino de Abraham, está en Sodoma, y se llevan presos a Lot y a su familia y a muchas otras familias, les roban un montón, y Abraham se entera y une un ejército y va tras los ladrones, los alcanza y recupera el botín y recupera la vida de Lot, su sobrino, y todo lo demás. Dense cuenta en esto que eso pareciera lo natural hacer. Habían secuestrado a su sobrino y él va a rescatarlo y todo. Sin embargo, cuando hay una palabra clara de Dios que le dice literalmente, deja a tu parentela, eso significa deja a tu parentela, ¿verdad? Y enfócate en lo que Dios tiene. Choca con nuestra cultura, porque especialmente los hispanos se nos ha enseñado la familia es lo primordial, lo más importante, a tal grado que la anteponemos en muchos casos aún a Dios. Es más fácil decirle a Dios, perdona, hoy no puedo, porque tengo una actividad familiar, que decirle a la familia, perdonen, hoy no puedo porque tengo una actividad eclesiástica, algo que tengo que hacer para Dios. Así que lo que veremos en estos estudios es la necesidad de creerle a Dios. Jesús lo puso con unas palabras que en español actual suenan terribles, pero al entenderlas en el corazón y en el único que nos ama verdaderamente, el Señor, llegamos a entender su mensaje. Cuando dice, si alguno no aborrece padre y madre por venir en pos de mí, no es digno de mí. Obviamente, él no va a contradecir su palabra de que honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. Entonces, leyendo el contexto de la Biblia, la suma de tu palabra es verdad, nos está diciendo, cuando hay que escoger entre cualquier amor, entre cualquier persona amada, entre cualquier situación amada, en lo que más valoremos y algo que Dios dice, hay que escoger lo que Dios dice, porque Él es el único que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Recuérdense que ese es nuestro gran problema. Nosotros no sabemos lo que es bueno y malo, solo Dios. Bien, entonces en el capítulo 14 se da esta guerra y va Abraham actuando una vez más en sus impulsos culturales, familiares y rescata a Lot con una cosa buena. Y cuando viene de regreso, dice la escritura, que le salen al encuentro el rey de Sodoma y le dice, y lo felicita y le dice, mira, puedes quedarte con parte que puedes quedarte con todo lo que rescataste, solo quiero a las personas, ¿verdad? A los que eran ciudadanos. Y Abraham le dice que no recibe nada de él porque delante de Dios él no va a dejar que nadie diga que fue alguien que tuvo que ver con enriquecerlo. Pero pasa algo aquí, y aunque no es parte de la lección sobre la desobediencia de Abraham, sí quiero llamar la atención un poquito, porque es un tema muy conflictivo. Aparece el rey de Salem, ¿verdad? Melquisedec, el rey de paz. Y dice que Abraham le entrega el 10% de todo lo que consiguió, de todo el botín, ¿verdad? Que conquistaron, y luego se va. Ahora bien, noten que esta es la primera vez que se menciona el diezmo.
Es la ley de la primera mención. La ley de la primera mención dice que cuando algo pasa por primera vez, ahí está la esencia, la naturaleza que va a seguirle a lo largo de la Biblia. Y lo voy a hacer por la sencilla razón de que ya estoy cansado de ver un montón de personas de que el diezmo no hay que darlo y que aquí que hay tanto que alegan del diezmo y precisamente no estudian la Biblia, solo agarran conceptos aislados y sin pensar en las reglas de gramática y sin pensar en que primero hay que interpretar las cosas según el tiempo en el que fueron dichos y el contexto en el que fueron dichos. Así que rápidamente les llamo la atención a que esto sucede antes de la ley de Moisés, ¿verdad? Moisés ni existe, no ha nacido. También sucede antes de que haya un sacerdocio levítico. No existían los levitas. Consecuentemente, aquí está hablando del diezmo. Y dice que Abraham le dio el diezmo al rey de Salem y por la continuidad de la revelación bíblica en el libro de los Hebreos se nos aclara que el rey de Salem, Melquisedec, fue una manifestación de Cristo en aquel entonces. Fue un tipo y sombra de Cristo. Entonces, para los que tanto discuten de que ya no estamos bajo la ley, esto sucedió antes de la ley. Y para los que dicen, es que ahora ya no hay levitas, esto sucedió antes de que hubieran levitas. Así que si respetamos el manual del Creador, están dando el diezmo desde ese tiempo. Pero ¿de quién lo aprendieron? ¿A quién dicen que hay que dársela y todo lo demás? No está. Y se recuerda lo que he enseñado, las lecciones que he aprendido en Samuel Beberian. Está explícito que dieron el diezmo. Está implícito que ya lo habían aprendido y que era conocido porque Jacob más adelante también va a ofrecer dar el diezmo. Guarda silencio entre cómo se estableció, quién lo estableció y cuándo se estableció. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Con el silencio no se especula. Así que no salgan con esas tonterías que es solo pérdida de tiempo y causan daño a los que sabemos y creemos con todo el corazón que, como dice la Biblia, indefectiblemente diezmarás para que aprendas a temer a Dios. Y nosotros queremos temer a Dios. Así que si ustedes no quieren dar, tienen todo el derecho de no dar. Pero cállense la boca ya. Dejen de estar fregando con todas esas cosas que ponen ahí. Bueno, ahora sí, regresemos a nuestro estudio. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando ya Abraham le da el diezmo a Melquisedec y se regresa, dice en el capítulo 15, versículos 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo, déjeme regresar para que entendamos aquí algo muy importante. En el capítulo 15, Abraham está temeroso de que no tiene descendencia. Y la costumbre, por lo visto, la tradición era de que lo iba a heredar uno de los criados. El criado más fiel, el criado más antiguo, él se quedaba con la herencia de Abraham si Abraham no tenía heredero. Entonces Dios, conociendo el corazón de Adán y el temor de Adán, se le acerca y le dice que no tema. Y ahora sí, el capítulo 15, versículos 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Quiero aquí añadir otra verdad del manual, que es el principio de la revelación progresiva. Si se dio cuenta, cuando Dios le dijo a Abraham desde el principio, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, eso fue todo lo que le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Y pasaron a saber cuántos años, mucho tiempo, hasta que finalmente llegó a la tierra, y cuando Dios le dijo, esta es la tierra que te dije. Podemos ver entonces, por la revelación progresiva, que conforme se va cumpliendo lo que Él dice, Él va dando más luz. Y aquí, en este capítulo, ahora sí, Dios le va a dar una explicación más amplia de la tierra, la medida, el ancho, lo largo y todo, le está dando datos ya más claros de lo que le había prometido. Ahora, a lo que quiero llamar es que dice, Abraham le dijo que lo haría una nación grande, pero le dice que su descendencia será semejante al polvo de la tierra. Y fíjense, esto es algo que yo creo que la gran mayoría de cristianos no se para a pensar.
¿Cuál es la descendencia de Abraham? Israel. Ese es uno. Porque Abraham tuvo a Ismael, y tanto Ismael como Jacob tuvieron 12 tribus cada uno de ellos. Y ahí va la descendencia de Abraham. Y luego, a la muerte de Sarai, Abraham se vuelve a casar y tiene más hijos con otra esposa. Ahí va más amplia la descendencia. Y la promesa es a la descendencia de Abraham en cuanto a ser como la arena, como el polvo de la tierra. ¿Ven? No es solo para una tribu. No es solo para una nación. La descendencia, el polvo de la tierra es toda la descendencia de Abraham. Y vimos en la plática anterior que el polvo de la tierra es para llamar la atención a que es algo terrenal y temporal. Por lo tanto, entonces esta promesa que ahora Dios le dice que tu descendencia será como las estrellas del cielo, no es la misma promesa. La gran mayoría mezcla las dos diferentes declaraciones de Dios y las toma como una. Pero note que esto se lo está diciendo Abraham y ahora ya hablándole específicamente de que va a tener un hijo, de que va a ser un hijo de él el que lo va a heredar. De ahí que esta promesa de que tu descendencia será como las estrellas del cielo es diferente de la que ya le hizo Abraham. ¿Son dos promesas? Sí. Y vamos a verlo más adelante con la revelación progresiva conforme vayamos leyendo. Y por eso es que estoy saltándome muchas cosas para no perder el hilo de Abraham y lo que está pasando con él. Entonces, le dice que va a tener un hijo. Ahora, la lección que quiero que aprendamos aquí es el hecho de que cuando Dios dice algo, tenemos que enfocarnos en lo que dice y actuar en lo que dice. No preocuparnos de lo que no dice, porque le está diciendo que sepa que sí va a tener un hijo, que sí va a tener a un heredero. Y ahora regresémonos al principio. Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Ahora, capte esto. Cuando Dios dice algo, debemos prestarle atención a lo que dijo. No debemos de enfocarnos en lo que toma cumplir lo que Él dijo y en cómo lo vamos a conseguir. Porque fíjense, aquí está, vas a tener un hijo. Ok, pero Sara es estéril y ya está avanzada en años. Ella no puede tener un hijo. ¿No sabe eso Dios? Pues claro que lo sabe. Y entonces, ¿por qué no le dijo? Porque no importa. Cuando Dios dice que algo va a pasar, pasa. Y lo que se espera de nosotros, lo que se esperaría de Abraham, nada más y nada menos es que siga el proceso normal para tener un hijo. Que tenga relaciones con su esposa y que espere que ella quede embarazada. Pero si ya lo han probado un montón de veces y es estéril. No importa. ¿Qué más puede hacer para tener un hijo? Entonces ahí es donde entra el caso con Sarai, igualito que con Eva. Se recuerda que Dios le dijo a Adán, no comas de este fruto, punto. Pero viene Eva y come y no se muere, porque le había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Eva come y no se muere. Y llega con Adán y le dice, mira Adán, comí y no me morí. ¿Entendiste bien lo que dijo Dios? O tal vez no captaste bien el significado. Y Adán, ante la evidencia aparente de que Eva comió y no murió, pues decide probar la palabra de Dios y él come. Las explicaciones hay de por qué no murió Eva. Eva no murió porque el responsable, el que tenía la autoridad, era Adán. Adán pudo haber intercedido por Eva y ahí se hubiera acabado todo. Pero Adán fue el que pecó, porque él recibió la orden y la desobedeció. ¿Ven? Luego, así que ahora Sarai le está diciendo a Abraham, mira, es obvio que yo no te puedo dar un hijo. Está probado que yo no puedo dar a luz. Por lo tanto, para que se cumpla la promesa que Dios te hizo, pues es legal, es cultural que yo te pueda dar una de mis criadas, una de mis sirvientas, a que sea tu concubina, y el hijo que ella tenga va a ser considerado mío.
Así, él creo que es la única forma que podemos cumplir la promesa de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí se está ayudando a Dios a que se pueda llevar adelante con la promesa. Y Abraham se dio igual que Adán se dio. Y la lección para aprender es esta. Repito, cuando Dios dice algo, solo hay que pensar lo que Dios dijo. Si dice, vas a volar como un águila. Dice, pero Señor, yo no soy Superman, Señor, yo no tengo alas, Señor. No hay que ponerse a pensar. No hay que ponerse a pensar en cómo voy a hacer para volar. Si Dios dice que voy a volar, voy a volar. ¿Cómo, cuándo y dónde? Él tendrá que decirlo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Lo mismo que estoy haciendo. Yo sé que no puedo volar y no hay un método para aprender a volar. Así que voy a seguir caminando como estoy caminando hasta la fecha, esperando a que cuando Dios diga vuela, volaré. Porque yo no tengo que ayudar a Dios. Bueno, voy a inventarme unas alas ahí y que me respondan, o con la inteligencia artificial voy a desarrollar unas alas conectadas a mi mente para que cuando yo piense en volar pueda. No hay que ayudar a Dios. Dios no nos pide que hagamos algo contrario a nuestra naturaleza y a lo que estamos viviendo. Y recuérdense que esto es importante para traerlo a casa. Dios nos dice que seamos maridos, que amemos a nuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. No nos está diciendo que nos convirtamos en algo que no somos y que ahora aprendamos a... No. Siendo como Él nos creó, con el temperamento, el color, la edad, todo, siendo como somos, empezamos a leer cómo debo amar a mi esposa. Y empiezo a ponerlo en práctica. Pero realmente no cambia nada. O eso que dice que hay que hacerlo, ya lo he estado haciendo. Pues sigámoslo haciendo. No tratemos ahorita de inventar cómo convertirnos en Cristo y hablarle entonces como decirle, hija mía, ¿cómo estás? No hagamos nada nosotros excepto lo lógico y lo que conlleva a conseguir aquello que Dios dijo que se hiciera. Ese es un punto. El otro punto es, cuando se desobedece, como el caso de Abraham, Dios va a mantener su palabra porque Él es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Y como consecuencia de la desobediencia va a venir Ismael. ¿Y qué va a hacer Dios con Ismael? Lo va a bendecir. Ismael no tiene ninguna culpa. Ismael es un hijo y es el hijo de Abraham, así que lo va a bendecir. Pero dice el texto que cuando Agar, la madre de Ismael, se dio cuenta que había concebido, empezó a mirar raro a Sara, como a sentirse, la que sí va a dar el heredero soy yo y todo. Y Sara se empezó a sentir mal y a decirle a Abraham que se sentía miserable con la actitud de Agar. Y Abraham pues tiene que honrar su matrimonio y le dice, está en tus manos, es tu sierva, haz lo que quieras. Y entonces dice que Sara empieza a tratarla duramente, empieza a decirle a quien manda aquí soy yo, con hechos, ¿verdad? No con palabras, a tal grado que Agar se huye. Pero a lo que voy es esto. Cuando cometemos una desobediencia, y en este caso lo que surge, el fruto de la desobediencia es un niño que llegará a ser un joven, que llegará a ser un hombre y todo. Esa consecuencia no se puede evitar. Pero no es parte del plan de Dios. Dios no dijo nada acerca de tener un hijo con Agar. Dios dijo que ibas a tener un hijo y se lo iba a dar con Sara. Pero ya que se cometió la desobediencia, Dios va a bendecir por el hecho de que es hijo de Abraham. Como vimos lo otro, de que era el Mefiboset, el hijo de Jonatán y todo. Pero esta es la lección. Todo lo secundario, todo lo que hemos adquirido por desobediencia o porque nos metimos a hacer cosas que creíamos que era lo natural, que era lo cultural, que era lo familiar y todo, todas esas cosas van con nosotros y alcanzan bendición mientras nosotros estamos en el juego, mientras nosotros estamos desarrollando una parte que Dios quiere desarrollar con nosotros. Una vez o toda vez que nosotros cumplamos la función y ya no estemos, todo lo que venía acompañándonos pierde, yo le llamo el subsidio de la misericordia de Dios.
Porque ellos están recibiendo bendición no por mérito propio, sino que porque son parte. En este caso, Ismael y Agar, ya veremos más adelante cómo los va a bendecir Dios. Pero están siendo bendecidos no por méritos propios, sino que porque están en el plan de Dios. Una vez que Abraham sale del cuadro, Ismael y Agar desaparecen de la historia bíblica en el sentido del proyecto de la promesa de Dios y se convierten en otra cosa totalmente. Y fíjense, esta es la parte número 1 de la lección. Voy a leerle un poquito más en el capítulo 15 para regresar al hecho de que Dios añade más luz hasta que nosotros hemos cumplido con la primera que ya teníamos. Así que en el capítulo 15 siempre, el versículo 13, le dice Dios: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Fíjese, ¿qué le diga acerca de la descendencia de Abraham? Lo obvio, que Agar, que Ismael con sus 12 tribus va a llegar a ser descendencia de Abraham. Que los hijos que nacen después con Setura, creo que se llama la esposa, van a llegar a ser descendencia de Abraham y serán como el polvo de la tierra. Pero cuando le dice lo que futuro va a pasar, tu descendencia morará en tierra ajena, Egipto, y será esclava ahí por 400 años, Jacob. Jacob fue a Egipto, ¿verdad?, llamado por José, pero luego que fueron esclavizados por 400 años. ¿Qué pasó con el resto de la descendencia? Como ya para ese entonces Abraham ya no está, todo lo que era extra, todo lo que no era parte de la promesa original de Dios, desaparece del cuadro del plan de Dios. No sé si estoy siendo claro con eso, porque es importante, entiéndalo por favor. Si Dios está diciendo, nos está llamando a hacer algo, a nosotros, y está claro que ya nos dijo lo que quiere que hagamos, lo hacemos en lo natural. Claro, si nos está llamando a ir a la guerra, es lo natural ir a pelear con la espada. No es decir, es batalla de Dios, yo esperaré que Él me dé la victoria. No. Si nos está llamando a la guerra, es hacer batalla. Hacer lo que es natural. Hacer lo que es nuestra parte legítima que tenemos que hacer. Pero si empezamos a buscar alianzas, si empezamos a buscar otros métodos que mejoren la cosa, la arruinamos. Porque aunque nos bendiga Dios, ya lo aprendimos eso la semana pasada, que aunque nos bendiga Dios por lo que hicimos, no nos aprueba. Y cuando termine, como terminó Abraham, todos los extras, todo lo que se añadió en el camino, caput, hasta ahí llegó. No había más para eso. Voy al capítulo 16, versículos 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Note la cosa. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Si ella piensa que Jehová la hizo estéril, ¿por qué le quiere llevar la contraria? Entonces, buscando forma de tener hijo. ¿Se da cuenta? Si ella cree que Dios la hizo estéril, pues entonces que se haga la voluntad de Dios, no tendré hijos. Punto. Pero si Dios dice que voy a ser madre, Él sabrá cómo hacerlo. Esa es lo que tenemos que aprender. Por eso en mis notas yo tengo que esta desobediencia es de las más comunes en la que caemos fácilmente. Porque pensamos con nuestro entendimiento lo que le pasó a Pedro, ¿no? Pedro pensó, ¿cómo va a ser posible que maten al Señor? No, y sacó la espada y le voló la oreja o le hirió la oreja a uno de los que estaban ahí. Rápido, está el celo de Dios, está el amor a Dios, queremos hacer su voluntad, pero no hemos aprendido a no decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. No hemos aprendido que cuando Dios dice, haz esto, te estoy llamando para que seas padre de muchedumbre, como le dice a Abraham. Dios va a encargarse de poner lo que no puede poner el hombre, el dar vida en el vientre de una mujer.
Dios es el que va a bendecir esa unión y va a darle vida. Entonces, quedarlo ahí tranquilo. Pero Sarai, como digo, es que se dio y las consecuencias no se van a poder evitar. No importa, esta es otra cosa que no está escrita explícita. Por lo tanto, alguno puede decir, ese es su rollo, usted lo mira así. Y te respeto que me lo censuren, a mí no me afecta que me censuren, simplemente si me pueden probar con la Biblia que estoy equivocado es lo que yo espero. Pero razone esto. Cuando Dios dice algo como esto, ¿verdad? Yo voy a darte una descendencia. Lo obvio es que está casado con Sara. La descendencia tendría que venir de su relación con Sara. Sí, pero Sara es estéril y es clarísimo a todos que Sara es estéril. Nadie va a negarlo. Ya es avanzada en años. ¿Qué acerca de la cultura? La cultura acepta que pueda dar a su sirviente y que el hijo y que tenga el hijo en las piernas, ¿verdad? En las rodillas de Sarai, y que se considere como hijo de Sarai. La costumbre lo aprueba. La ley de ese entonces lo aprueba. No había ningún problema en tener a 2, 3 concubinas para procrear y todo lo demás. Ok, entonces, como esa era la costumbre, pues Dios lo permitió y Dios lo aprobó, porque ni modo, no habían enseñado nada, no había ley todavía, y donde no hay ley no se incrimina de pecado. Así que estaban actuando legalmente, culturalmente, aparentemente lógicamente. Pero ¿habrá dicho Dios algo antes de eso? ¿O habrá algún testimonio de lo que Dios, algún ejemplo de lo que Dios hace? Bueno, al principio, fíjese, al principio, cuando solo estaban Adán y Eva, que era obvio que para multiplicarse y llenar la tierra y su plenitud, los matrimonios iban a ser entre hermanos, después primos, aún tíos y sobrinas y sobrinos y sobrinos y tías, en fin, había una cosa ahí natural, pero se da cuenta que en ningún momento se menciona que tengan más de una esposa. Y lo que sí más adelante Jesús aclara con la revelación progresiva. ¿No habéis visto de lo que era al principio? Que en el principio varón y hembra los hizo y dijo, serán una sola carne. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. El punto es, hay una sanción de que los dos serán una sola carne. No hay ningún espacio para que los tres sean una sola carne. Entonces Dios nunca ha estado de acuerdo con la poligamia. ¿Por qué? Porque Él ya estableció que el matrimonio es entre dos, entre un hombre y una mujer, y que los dos llegan a ser una sola carne. Entonces, que el hecho de que no los condenara, que no los castigara, era porque no había ley y también no se había librado la mente de las personas. El enemigo todavía obraba con sus mentiras. Así que tenemos que seguir por las reglas de Dios, y por eso es importante conocer la Biblia. La gran mayoría de la iglesia, en primer lugar, no leen toda la Biblia, y en segundo lugar, si leen casi solo el llamado Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios, cosas así que les gustan. No leen la historia para entender lo que está pasando. Por eso es que yo estoy tomándome el tiempo de ir en un proceso, para que miren cómo se va desarrollando la revelación de Dios y el entendimiento de Abraham a la palabra de Dios. Entonces, y aquí entra lo que dijo, aunque el pecado se perdone, no significa que no se sufran las consecuencias del pecado. Y en este caso el pecado es una cosa que dice, pero no mató a nadie, no hizo lo que para los hombres no era pecado. Pero para Dios sí, porque era contrario a la palabra de Dios. Y dependiendo de la clase de desobediencia y de pecado, las consecuencias pueden ser mínimas.
o pueden ser muy serias. En este caso, la consecuencia, Ismael, hasta la fecha, continúa siendo un grave problema. ¿Por qué? Porque aunque se perdona el pecado, las consecuencias no necesariamente se quitan. Depende de la gravedad de la consecuencia. Personas homosexuales, recuerdo aún estando allá en Nueva Orleans, que conocíamos a personas que se habían arrepentido del homosexualismo y todo, pero algunos de ellos tenían SIDA. Y aunque fueron perdonados de su pecado, su SIDA no se sanó y eventualmente murieron de SIDA. ¿Cómo poner más claro eso? Para que no caigamos en el error de que, bueno, ¿verdad? Sí, pequé y todo y me arrepiento, pero van a haber consecuencias. Especialmente hablemos de la familia un poquito ya que toqué ese tema. También en los años de consejería hemos encontrado personas que han tenido hijos fuera del matrimonio y luego se casan y no le dicen a su cónyuge que tienen hijos afuera. Eventualmente va a saltar la liebre, como dicen. Eventualmente todo sale a luz. Y esa consecuencia del pecado anterior va a salir y va a dañar. Y va a depender de cuán madura sea la relación entre la pareja en que no rompa la armonía del matrimonio. Y en algunos casos no lo soportan, no lo toleran. Me engañó, me fue infiel, y se destruye. Entonces, no podemos ir arrastrando pecados, aunque ya nos hayamos olvidado, pero cuando viene el concepto, por ejemplo, en el matrimonio, la transparencia es una de las leyes que mantiene el matrimonio. Y si se viene con secretos, si se viene con cosas ocultas, están sembrando mal, van a cosechar mal. Aunque sean el cristiano, hoy en día es el cristiano más cristiano de los cristianos y ella es la cristiana más cristiana de las cristianas. La ley de Dios continúa diciendo, lo que se siembra se cosecha. Y si no hay arrepentimiento verdadero y confesión, que es la única forma que se puede deshacer el pecado, eventualmente va a salir a luz y va a traer problemas. ¿Por qué? Porque no obedecieron los pasos que Dios ha dejado. Así que Abraham, en esta desobediencia que comete, evidencia lo que digo. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, hazte a un lado, ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz y todo, así que hazte a un lado, los voy a destruir a todos y voy a hacer de ti una nación más grande y más fuerte. Pero Moisés intercedió, no, mira lo que van a decir los egipcios y mira lo que van a pensar de ti. No, Dios. Y entonces Dios dice, está bueno, pues, los voy a perdonar como pides. Pero, fíjense pues, palabra de Dios. Pero de ninguna manera daré por inocente al culpable. Les perdono y no los mato ahorita, no los destruyo ahorita, como dije que los iba a destruir. Pero de todos modos, no los doy por inocentes. ¿Y qué pasó? Ninguno de ellos entró a la tierra prometida, todos murieron en el desierto. Más adelante, cuando ya están entrando a poseer la tierra, Dios les dice, vayan a la tierra, yo se las he entregado. Y entonces mandan espías a ver la tierra y el fruto era como Dios decía, pero había gigantes y ciudades amuralladas y Dios no se los dijo. Igual que no le mencionó a Abraham, yo sé que tu esposa es estéril. No, Dios no menciona los problemas porque para Él no son problemas y para Él no hay nada imposible. Si les dijo, vayan y posean la tierra, que era lo lógico, lo normal, lo cultural, lo natural que tenían que hacer, agarrar la espada e ir a poseer la tierra. Sí, ir a pelear, pero con la certeza de que Dios iba con ellos, iban a tener la victoria. Pero dijeron no y la mayoría ganó y todos tuvieron miedo. ¿Y qué dijo Dios? Está bueno, váyanse pues. Pero ninguno de los que estaban listos para entrar y no quisieron obedecer, pudo entrar. Todos murieron en el desierto. Ven, la enseñanza tan grande que nos está trayendo esta desobediencia de Abraham es de que no podemos tratar de añadirle a la palabra de Dios, tratar de ayudar a Dios en sus planes, sino que cuando Él nos ha dicho algo o a través de la palabra vemos que la voluntad de Dios en general para todos los creyentes es esta, que nos comportemos de esta manera. Entonces
Hagámoslo en lo natural. Me platicaba un hermano, ¿verdad? Intercambiando chats ahí acerca de, ¿verdad? De que cómo servir a Dios, ¿verdad? Si somos para el servicio de Dios, ¿cómo servir a Dios? Y entonces mi respuesta fue, siendo lo mejor que podemos ser en nuestra función natural. Siendo lo mejor que puedo ser como padre, siendo lo mejor que puedo ser como esposo, siendo lo mejor que puedo ser como empleado, siendo lo mejor que puedo ser como jefe, como comerciante, como artista. En otras palabras, nuestra vida cotidiana natural, pero guiada por los principios de Dios, por la ética, la moral, la obediencia, la justicia, la verdad. Esa es la forma que servimos a Dios. Y él correctamente me decía, es que automáticamente se piensa que servir a Dios es llegar a servir en la iglesia, a poner sillas, o ser líder, o ser del grupo de alabanza, o ser esto y que lo otro, que definitivamente es servicio, pero ese es un servicio específico de una iglesia local, de una comunidad. Y está bueno. Pero ese no, cuando se dice servir a Dios, no todo está relacionado con iglesia. Y ese es el gran problema. El texto que dice la mies es mucha y los obreros pocos, no se refiere a que hay muchos pecadores y pocos pastores o pocos predicadores o pocos ancianos. Se refiere a que hay mucha mies, pero hay pocos obreros, porque no hay obreros abogados que sean al 100% respetuosos de la ley, que estén ministrando con su ejemplo y su palabra a abogados. No hay ingenieros, no hay arquitectos, no hay doctores que digan nosotros estamos para servir a la humanidad y tratar de salvar al enfermo y evitarles, ¿verdad?, la muerte y todo. No estamos para ganar dinero. El obrero es digno de su salario, eso no lo podemos quitar, pero me refiero, si es algo que lo puedo curar con una medicina natural o con un tratamiento natural, no por ganar más dinero voy a decir que hay que operar. Ven, entonces la mies es mucha. Y en esos campos, en la política, que es de lo que estoy hablando todos los martes, mañana a las 7 de la noche continúo con la Constitución. En la política no hay obreros. Porque aún los pocos cristianos o las pocas personas éticas de moral que temen a Dios no conocen los principios de la palabra de Dios en cuanto al gobierno de Dios. Y tienen la idea de separación de iglesia y Estado equivocada. Ven, entonces la mies es mucha en todo el mundo, en todas las diferentes áreas y funciones de la existencia de la ciudadanía, y los obreros poco. Por eso es que dice, hay que rogar al Señor que envíe obreros a su mies. Pero entendiendo que la mies, en la parábola del trigo y la cizaña, dice, el campo es el mundo. El campo de Dios es el mundo, con todas sus actividades, con todas sus diferentes ramas, trabajos, vocaciones, etcétera, etcétera. Y lo único que nos pide es que seamos personas de principios, personas que conforme vamos aprendiendo de la Biblia, vayamos obedeciendo. A mí no me da vergüenza decir que antes yo creía esto y cuando ya a través de la Biblia, no de que alguien me dijo y entonces como era mi jefe o era mi pastor o era mi apóstol o le hice caso. No. Yo me aferro al escrito está. Cuando alguien me hace ver que estoy equivocado con la Biblia, cambio. Y así fue como en mi desarrollo cristiano, lo voy a poner así, eclesiástico, en la iglesia local, fui cambiando de iglesia. Cambié de 3 diferentes denominaciones. Porque en la que conocí el evangelio, ahí también aprendí el amor a la palabra. Me enseñó fuertemente el amor a la Biblia, porque creen mucho en la Biblia. Pero me encontré que habían otras cosas que yo estaba leyendo en la Biblia y le pregunté a mis líderes, a mi pastor, ¿cómo es esto y esto? Y él pues me dio la definición de la doctrina de la denominación. Y yo le dije, mire, yo estoy viendo esto y esto, así que prefiero entonces buscar del Señor por otro lado, y me fui con bendición, siempre preguntando qué hago para salir en paz. Y lo lindo del caso es que seguí, ahora ya no, porque hace muchos años, pero seguí siendo invitado aún a predicar,
¿Por qué? Porque no salí, entonces esto no saben nada y yo me voy. No, no, no. Yo me salí con lo que aprendí del respeto a la autoridad y buscando la aprobación de la autoridad antes de dar el paso. Y me fui a esa otra denominación en la que había lo nuevo que yo había visto en la Biblia. Y luego ahí también me encontré que decían otras cosas y esto y lo otro. Y el mismo proceso. Hablarle a la pastora, hablarle a los líderes y decirles, miren, ¿qué acerca de esto y esto? ¿Por qué lo ven ustedes así cuando aquí dice que tal y tal? Ah, sí, pero tenemos que interpretar esto y que la. Y entonces cuando me dicen a mí, tenemos que interpretar esto y no toman el escrito está, entonces a mí me dan la pauta de que no. Yo me voy a aferrar al escrito está, no a interpretar esto y esto. Y de esa manera me salí también. Y no me da vergüenza decir, yo creía en el rapto, yo creía en esto, yo creía en todo las cosas. Celebraba la Navidad, más hasta en una de las iglesias hasta se celebraba Halloween. Lo hacíamos en una forma cristiana, desde luego. Pero me explico, no me da vergüenza decirlo, era la luz que tenía. Pero una vez que vino más luz, caminé en esa luz. No me quedé aferrado, esto es lo que me enseñaron y esto es mi denominación, aquí nací, aquí me muero. No. Entonces, lo que les estoy diciendo a través de la desobediencia de Abraham es como Dios, paciente y misericordiosamente, va caminando con la luz que Abraham tiene y le va enseñando. Va tomando los errores, por eso mantiene, por así decirlo, todo el núcleo de personas y circunstancias a su alrededor con él en el proceso de que se va cumpliendo el plan de Dios. Pero una vez que se cumple el plan de Dios, como digo, todo lo demás desaparece. En el Salmo 106, esto solo para fortalecer el punto, no tiene nada que ver con Abraham. En el Salmo 106, versículos 6 y 7, dice así: pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. ¿Se recuerdan que estas palabras significan no sujetos a la ley, no sujetos al programa de Dios? O sea que se está haciendo, no es necesariamente malo, no es malo lo que se está haciendo. Puede ser obras buenas como aquellos que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Pero lo hicieron por su propia voluntad, lo hicieron por su propio entendimiento de que esto es lo que hay que hacer. ¿Verdad? Como hoy en día el dedicarse a buscar y salvar almas es lo que más pesa en las iglesias, como que fuera la meta, y no la es. Es necesario a guiar a la gente, pero no como meta. Esa no es la meta. Gloria a Dios, uno más para el reino. No. Nacer de nuevo simplemente permite ver y entrar. Pero si no se entra en lo que se está viendo, no se está en el reino. Entonces, dice, como nuestros padres hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Dios hizo maravillas para librar a Israel de Egipto, pero no entendieron las maravillas. ¿Cómo que no las entendieron? El significado. Entendieron que hubo oscuridad, entendieron que hubo ranas, entendieron los señales y prodigios que se estaban dando, pero no entendieron para qué y por qué. No entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Ven? No entendieron a la misericordia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y cuando ya están ante el mar rojo y viene el faraón, otra vez empiezan a reclamarle a Dios y se rebelan contra él. Entonces lo mismo pasa hoy en día. Amados hermanos creyentes de la denominación que sea, eso de decir me enojé contra Dios, o le voy a decir a Dios que por qué esto y lo otro, preguntarle a Dios que... No, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque merecemos el infierno. Todos y cada uno de nosotros, lo único que merecemos es el infierno. Pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y lo único que nos pide es que sigamos la justicia. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti sino amar misericordia, andar en su justicia y humillarte ante Él? Que vivamos nuestra vida corriente. Que seamos esposos, padres, abuelos, empleados, jefes, deportistas, artistas, políticos, doctores, abogados. Que seamos la función que sea, pero bajo la norma de los principios de Dios.
y conscientes del que Él es el que da la sabiduría y la gracia para llevar adelante la función que estamos llevando. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar descendencia. Abraham quiso ayudar a Dios y las consecuencias aún las está viviendo el pueblo. No caigamos en el mismo error. No querramos ayudar a Dios en su plan. Sujetémonos a nuestro rol. Como hablando con otro hermano, apenas somos un link, un eslabón en la cadena. Cuidemos de ser un eslabón fuerte, porque la cadena se rompe por su eslabón más débil. Tratemos de ser un eslabón fuerte. ¿Cómo? Siendo honestos en nuestra función, en nuestro rol. No queriendo ayudar a Dios, mucho menos cambiando la palabra. Por eso les vuelvo a decir, amados hermanos, no dañen a sus esposas aceptando que son pastoras porque no lo son. No vayan contra la palabra de Dios. La palabra de Dios ha dado el pastoreo a varones. Lo que es más, la gran mayoría de las denominaciones tienen un pastor. La iglesia no es gobernada por un pastor, es gobernada por un consejo de ancianos. Si nos volviéramos a las escrituras, en lugar de querer ayudar a Dios, y en lugar de guiarnos porque yo siento en mi corazón y esto y lo otro, cuán diferente sería la condición de nuestra nación y de nuestros hogares y de nuestras vidas. Muy bien, dejémoslo hasta aquí. ¿Preguntas o comentarios? Gracias, Carlos. Sí, ahorita quieren subir, ahorita te pongo a Marioc. Bienvenido, Marioc. Buenas noches, tiene la palabra. Gracias, buenas noches. La verdad es que este es una de las lecciones más hermosas, creo yo, porque creo que está dentro de la naturaleza de nosotros los hombres, de que cuando le pedimos algo a Dios, ni siquiera es lo que Él nos ha dicho que va a hacer, sino que nosotros le pedimos y nos apresuramos, que como ya se lo pedimos, buscamos el camino a ver cómo llegamos a eso que pedimos. O sea, todavía estamos más lejos que estaba Abraham. Abraham por lo menos se lo había dicho a Dios, pero a nosotros ni nos lo ha dicho y solamente es lo que nuestro corazón está suspirando o deseando y como aparenta tener un carácter de algo bueno, algo que le va a ayudar a otra persona, en fin, entonces ya buscamos el camino. Pero gracias a Dios por la luz que nos da su palabra, gracias Carlos por la enseñanza. Creo que ahora sabemos que si la palabra dice algo, tenemos que saber esperar, porque en esperar está esa fe que Dios espera, que nosotros apliquemos. Amén. En el esperar. Y porque si estamos esperando es porque estamos confiando. Pero en el momento en que dejamos de confiar, también se rompe lo que estábamos esperando. Gracias, ese es mi comentario y buenas noches. Gracias, Mario. Sí, también está Edne de Herrera, tiene la palabra, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, muy bonita enseñanza y sí, efectivamente creo que la mayoría de veces en que caemos en errores, lo que decías, Carlitos, justamente porque le quitamos peso a la Biblia y le damos peso a lo que se nos enseña y desafortunadamente la mayoría de gente no corrobora lo que se le enseña, no son como los de Berea, que van a ver si lo que se les enseñó es realmente la verdad, como hacían con Pablo, ¿verdad? Que a pesar de que Pablo tenía reputación de ser una persona muy preparada, los de Berea no daban como hecho las cosas que él decía, sino verificaban realmente que las cosas eran tal y como se les habían enseñado. Y eso es básicamente lo que yo veo que es lo que está afectando ahora en nuestros días la sociedad en general. Porque incluso la iglesia que dice que Jesús es Señor,
no le da la honra y no le crea su palabra y no lo obedece, sino que son más señores el montón de sinvergüenzas que hacen leyes para su propio beneficio y no para beneficio de la sociedad. Y es algo que siempre he dicho y que la gente a veces se molesta. La ley de Dios es justa, pienso yo, porque Dios la ley que hace es para beneficio de la sociedad, porque realmente no gana nada. Si nosotros somos obedientes a su palabra, Dios no gana absolutamente nada. Él no pierde nada, nada de sus atributos. Los que ganamos somos nosotros, Así es. porque esa es una ley justa. Pero los sinvergüenzas que gobiernan hacen leyes en las cuales los beneficiados son ellos y los que terminamos pagando todas las cosas somos nosotros. Entonces es muy interesante lo que estás enseñando y espero que se entienda claramente el espíritu de lo que se está llevando, que básicamente es llevar luz a las naciones para que el Señor Jesucristo realmente sea Señor de nuestra nación. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias, sí. Fíjate que ya no hay ninguna pregunta, no formularon ninguna pregunta. Alguien está subiendo ahorita. Carlos Hernández, bienvenido, tienes la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno escucharlo, Carlos. La verdad es que cada vez que usted menciona algo, da una plática, siempre se aprende algo nuevo, es increíble. Yo solo quería respaldar un poco lo que usted estaba hablando. Yo no sé si usted le habló sobre este pasaje, pero lo voy a hablar, lo voy a citar en este momento, sobre cómo servir al Señor. Y lo podemos ver con Juan el Bautista. Cuando Juan les dice que se arrepientan, viene la gente y le pregunta diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y dice Lucas 3, versículo 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No les estaba diciendo, mire, ore, vaya al templo, porque gracias a Dios en estos pasajes, pues solo los sacerdotes y los levitas eran permitidos que sirvieran en el templo, pero aquí lo que estaba diciendo es que la forma de arrepentirse era haciendo la justicia de Dios en la función que estuvieran realizando. No tenía nada que ver con algo fuera de lo que ya hacían, sino que simplemente lo que estaban haciendo, que lo hicieran con justicia. Solamente, gracias. Amén. Gracias, Carlos. Excelente, excelente ejemplo. Sí, muchas gracias. Sí, gracias, Carlos, por tan linda y edificante enseñanza. No hay ningún otro comentario o alguna duda. Podrían todavía escribirla. Y mientras alguien pudiera escribir algo, yo quisiera poder invitarles para el día de mañana a la enseñanza de la Escuela de Política Integral a las 7 de la noche. Y el tema va a ser la continuación sobre la Constitución de Guatemala. ¿Es correcto, Carlos? Sí, sí. Disculpa, veo varios aquí que tienen invitar, no sé si es... Fíjate que yo no tengo... no les voy a dar invitar a los que Sí, veo, y que si ellos quieren por subir. favor. Excelente, muchas gracias. En lo que van subiendo, les estaba mencionando también de las enseñanzas del día de mañana. Y digamos, las personas que no han podido ver completa las enseñanzas pueden meterse al link de Carlos, que es Carlos E. Velas o Velagón, y ahí pueden ponerse al día con todas esas enseñanzas que ya tenemos un tiempo de que Carlos las ha estado compartiendo, y la verdad es que son de mucha bendición para que nosotros adquiramos ese conocimiento y así nosotros podemos ser ese ente de bendición y de edificación para nuestra nación y para nuestro entorno, ¿verdad? Amén. Sí, ya no subió nadie, Carlos. Muy bien. Ujú. No sé si tú quisieras aportar o hacer alguna invitación.
No, creo que no. Aparte, Ya lo hiciste y Dios gracias a los que han estado oyendo. Pues mañana lo de la Constitución es obviamente otra vez viendo la política desde la perspectiva del manual del Creador. Y lo que estoy presentando es que si no tenemos gobiernos justos es porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Él nos dejó lo que acabo de enseñar sobre Abraham, apliquémonoslo ahora a cristianos como nación. Nos dejó claramente 6 instrucciones para hacer una constitución a prueba de balas, como se dice, ¿verdad? Para que no pueda ser violada. Pero nadie enseña eso y las constituciones actuales que no son constituciones, no es lo que es Dios diseñó en su manual. Por lo tanto, mañana voy con la segunda. Apenas empezamos con la primera condición en el martes pasado, mañana voy con la segunda. Es sumamente importante que entendamos esto. Así que los que puedan, inviten a sus pastores, inviten a líderes de su congregación, inviten si conocen abogados, si conocen diputados, personas en el gobierno, invítenlas. Tal vez por ignorancia algunos están actuando mal y tal vez hay alguno que al ver lo que el manual dice pueda cambiar su corazón y empezar a actuar conforme a la voluntad de Dios. Eso sería todo. Así que buenas noches y hasta mañana. buenas noches a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy en este live. Bendiciones, buenas noches. Feliz noche para todos. Hasta luego.